Peter Gallison es una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia contemporánea. Su trabajo ha contribuido a transformar la comprensión de cómo se produce el conocimiento científico, especialmente en campos como la física moderna. A diferencia de las interpretaciones que presentan la ciencia como una actividad guiada únicamente por teorías abstractas o grandes descubrimientos individuales, Gallison ha mostrado que el progreso científico surge de la interacción entre instrumentos, experimentos, comunidades de investigadores y formas de comunicación. Una de sus aportaciones más importantes consiste en analizar la relación entre teoría y práctica. Según Gallison, la ciencia no avanza simplemente porque los científicos elaboren mejores ideas sobre la naturaleza. También depende de la construcción de instrumentos capaces de observar fenómenos desconocidos, de técnicas experimentales cada vez más precisas y de métodos que permitan interpretar los datos obtenidos. Por ello, sus investigaciones han prestado una atención especial a los laboratorios, los detectores, las cámaras y otros dispositivos que hacen posible la investigación científica. Gallison dedicó buena parte de sus estudios a la historia de la física del siglo XX, en particular a la física de partículas y a las grandes instalaciones experimentales. Analizó cómo miles de investigadores colaboran en proyectos complejos para producir resultados que ningún científico podría alcanzar por sí solo. Gracias a estos trabajos contribuyó a mostrar que la ciencia moderna es una empresa colectiva y altamente organizada. Otro concepto muy influyente desarrollado por Gallison es el de las zonas de intercambio. Con esta idea explicó cómo grupos científicos con formaciones, lenguajes y objetivos diferentes logran colaborar eficazmente. Aunque cada comunidad posea sus propios métodos y formas de trabajo, pueden crear espacios comunes de comunicación que permiten intercambiar conocimientos y coordinar esfuerzos. Este enfoque ha sido utilizado no solo en historia de la ciencia, sino también en estudios sobre tecnología, innovación y cooperación internacional. Junto con la historiadora Lorraine Daston, Gallison realizó además una investigación fundamental sobre la historia de la objetividad científica. Ambos demostraron que la objetividad no es una característica fija e inmutable, sino un ideal que ha cambiado a lo largo del tiempo. Las formas en que los científicos representan la naturaleza, registran observaciones y consideran válidas determinadas pruebas han evolucionado históricamente. Además de historiador, Gallison es físico de formación, circunstancia que le ha permitido combinar un profundo conocimiento técnico con una perspectiva histórica y cultural.